Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Borkowski y les doy la bienvenida a la clase 3 del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano, una colaboración que hemos organizado conjuntamente con Enfoque Derecho. Acompáñame. En la clase de hoy hablaremos de qué estudia el derecho tributario y cuáles son sus fuentes. En la clase pasada conversamos sobre el tributo. El derecho tributario estudia al tributo. Es el objetivo principal de esta materia. Se encarga de cómo los estados obtienen de forma legítima dinero de los particulares para financiar la actividad pública. El derecho tributario tiene dos premisas que se deben respetar. Una, la legitimidad que debe recubrir el cobro tributario. El cobro tributario tiene que ser legítimo para que éste pueda ser cobrado. Y lo segundo, la necesidad del financiamiento público. Los tributos existen, como ya hemos conversado en algunas clases pasadas, con el único objetivo, ¿no?, de financiar las necesidades públicas. ¿Cuáles son las disciplinas del derecho tributario? El derecho tributario puede ser estudiado desde distintos ángulos. Tenemos el derecho constitucional tributario, que estudia los principios que rigen el derecho tributario de cada país. Como saben, la Constitución es la carta magna de un Estado, la que define cuáles son los principios, objetivos de cada Estado o país. En esa carta magna se establecen los principios tributarios, entre otros, que rigen a ese país. El derecho constitucional tributario estudia ello. Luego también tenemos el derecho tributario material. Estudia cuándo nace la obligación tributaria, cómo se extingue, ¿no? Se refiere a temas materiales, a temas concretos, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho tributario formal, que estudia cómo se determina el tributo, cómo puedo fiscalizar, cómo puedo determinar, cómo puedo investigar a los contribuyentes. También tenemos el derecho procesal tributario, que es el derecho que se encarga de establecer los procedimientos para todas las áreas del derecho tributario, desde una solicitud de devolución, establecer cómo es el procedimiento, a un proceso contencioso tributario en donde el contribuyente puede oponerse a lo que la administración tributaria le ha indicado. Todo ello está regulado dentro de un proceso. Otra rama del derecho tributario bastante novedosa o que se ha desarrollado principalmente con la globalización es el derecho internacional tributario, y es cómo aplican los tributos en las relaciones entre los estados, ¿no?, entre las relaciones de los contribuyentes entre los estados. Por ejemplo, ¿cuáles son los tributos que aplican a una persona que no reside en el Perú cuando viene a trabajar al Perú, o cuando presta un servicio que puede favorecer al Perú? Hay otras ramas del derecho tributario, distintas a las que estoy mostrando en la pantalla. Por ejemplo, el derecho penal tributario, que analiza pues, las consecuencias penales de no cumplir con las normas tributarias. O el derecho sancionador tributario, que estudia cuáles son las infracciones y las sanciones que se dan a los contribuyentes cuando no cumplen con las normas tributarias en materia administrativa. Dicho esto, pasamos a analizar cuáles son las fuentes del derecho tributario. Nuestro Código Tributario establece taxativamente cuáles son las fuentes del derecho tributario. Primero parte por la Constitución. El artículo más importante de nuestra Constitución en lo que se refiere a materia tributaria es el artículo 74 y también el 138. El artículo 74 nos establece que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo. Como saben, la ley es dada por el Congreso y el decreto legislativo es dado por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades del Congreso. Salvo, bueno, los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales y regionales también tienen la capacidad de crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablábamos que dentro de los tributos teníamos a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones. La Constitución establece que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, esta potestad de cobrar los tributos, debe respetar los principios de reserva de ley. Es decir, el que acabo de mencionar, que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo.
Y además también tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas que están señalados en el artículo 2 de nuestra Constitución. El artículo 74 añade que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Añade, bueno, en ese punto de la Constitución, que las normas relativas a tributos de periodicidad anual, como por ejemplo es el impuesto a la renta, cualquier modificación, rige a partir del 1 de enero del año siguiente. Y el otro artículo de la Constitución importante en materia tributaria es el artículo 138, ¿no? En el cual se señala, ¿no?, que en todo proceso, en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, prima la norma constitucional. De tal manera, si es que hay una ley que violaría estos principios que les acabo de mencionar, ¿no?, definitivamente no estaríamos cumpliendo con uno de los principios que estudia el derecho tributario y de los cuales parte, ¿no?, que el tributo debe ser legítimo y por ende sería inconstitucional y no debería ser cobrado. La Constitución es la principal fuente de derecho o la primera fuente del derecho, pero hay otras fuentes del derecho. Tenemos a los tratados internacionales. Con la globalización, como les decía, ha surgido una nueva rama en el derecho tributario, que es el derecho tributario internacional. En el derecho tributario internacional se estudian los convenios para evitar la doble imposición o otros tipos de acuerdos bilaterales o multilaterales que pudieran existir entre los distintos países o las uniones de Estado. ¿Cómo se van a aplicar los tributos? En las relaciones entre los sujetos de estos Estados. Los tratados internacionales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tienen un trato de norma legal, ¿no? Hay quienes dicen que hasta está por encima de la ley, sobre todo en ciertas materias, como por ejemplo en lo que se refiere a derechos humanos. Por su parte, otra fuente del derecho fundamental, dado que, como les mencionaba, el artículo 74 señala que los tributos tienen que respetar el principio de reserva de ley, es la ley. La ley es una fuente de derecho. Asimismo, son las normas reglamentarias. Y en esa medida, mencionar que el artículo 102 del Código Tributario señala que el Tribunal Fiscal, al momento de resolver, deberá aplicar la norma de mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de jurisprudencia observancia obligatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de ese mismo texto. Entonces, si yo tengo una norma reglamentaria que está violando o que está yendo contra la ley, voy a tener que aplicar la ley, no solamente yo, sino que también el Tribunal Fiscal. Las resoluciones administrativas tributarias de alcance general también son fuentes de derecho. Las que son de carácter particular, evidentemente no, pero las que son de carácter general, sí lo son. Las directivas y circulares o informes que la Administración Tributaria emite, ¿son fuentes de derecho? No. Y así lo ha dicho el Tribunal Fiscal en diversas resoluciones. Las directivas y circulares e informes, en lo que se refiere a directivas y circulares, normalmente son normas procedimentales internas de las administraciones tributarias y por ende no son fuente de derecho. Los informes, por ejemplo, los informes de la SUNAT, no son fuente de derecho y no vinculan pues ni al Tribunal Fiscal ni al Poder Judicial. En todo caso, expresan la opinión de la administración tributaria, muy válida por cierto, pero no son fuentes de derecho. Hay también fuentes extralegales del derecho, es decir, que no están normativizadas, no están escritas, ¿no?, en una ley o un tratado o en la Constitución. Estas fuentes extralegales del derecho, la primera es la jurisprudencia. ¿Cualquier jurisprudencia es fuente de derecho? Conocemos pues que el Tribunal Fiscal a veces respecto de una materia que podría parecer similar en un caso u otra, podría resolver de manera distinta. Pero sí, en la medida que los alcances generales de esas jurisprudencias son fuente de derecho y pueden ser tomadas como tales. Definitivamente la jurisprudencia de observancia obligatoria, en ese caso, donde ya la sala plena del Tribunal Fiscal entre todos sus vocales han tomado una posición respecto a un tema determinado, eso sí, definitivamente es una fuente de derecho. Tal vez podría haber una discusión respecto de la jurisprudencia ordinaria, ¿no? Pero en estricto sí son fuente de derecho. El Código Tributario no hace una diferencia. Ahora bien, en este punto,
En relación a la jurisprudencia, ¿puede el tribunal ejercer el control difuso establecido en la Constitución? Es decir, ¿puede el tribunal fiscal, al momento de resolver, establecer que una norma es inconstitucional? Ya hemos leído el artículo 102 del Código Tributario, en el cual se establece expresamente que entre las normas reglamentarias y las normas legales, el tribunal fiscal sí debe elegir por las normas legales. Pero pasa lo mismo en el siguiente estadio entre la ley y la Constitución. Pues al respecto ya se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que en un primer momento, en una jurisprudencia inicial, el Tribunal Constitucional señaló que sí podían ejercer los tribunales administrativos control difuso, pues luego, algunos años después, ¿no?, en la década pasada, el Tribunal Constitucional dijo que los tribunales administrativos, como es el Tribunal Fiscal, no tienen esa facultad de ejercer el control difuso. Entonces, el Tribunal Fiscal, al momento de emitir sus resoluciones, que son jurisprudencia, que son, como les he dicho, fuente de derecho, lo que sí va a poder hacer es decidir entre una norma reglamentaria y una norma legal. En ese caso sí tendrá que optar por la norma legal, pero entre una norma legal y la Constitución no podrá ejercer el control difuso. Tendrá que considerar que las leyes son constitucionales y en todo caso el contribuyente tendrá que ir a otras instancias para poder defender su posición respecto a que una norma determinada es inconstitucional. Es decir, tendrá que ir al Poder Judicial, el cual sí tiene esa facultad de acuerdo a nuestra Constitución. Otras fuentes extralegales del derecho son la doctrina. La doctrina son los documentos que han escrito diversos autores sobre diversas materias y sirven como fuente de derecho. Los principios también son fuente de derecho, integran e interpretan, ¿no?, la materia tributaria. En lo que se refiere a los contratos de estabilidad, también son fuente de derecho en su ámbito. Como sabemos, el artículo 62 establece que se pueden suscribir contratos con estabilidad con el Estado y, evidentemente, esos contratos son fuente de derecho para las partes que lo integran porque contienen muchas veces materia tributaria, porque contienen materia tributaria. Y finalmente hay otras fuentes extralegales del derecho tributario que son directivas, ¿no?, que surgen en el ámbito internacional. Se les dice soft law, ¿no?, porque si bien no son obligatorias, pues el Estado las asume. Por ejemplo, todas las disposiciones de la OCDE, siendo que el Perú quisiera formar parte de dicha institución, pues el Perú las va adaptando y las va incluyendo en su legislación con la finalidad de ser aceptado. ¿Cómo se interpreta la materia tributaria? Ya hemos hablado de qué cosa estudia el derecho tributario, cuáles son las fuentes del derecho tributario, pero ¿cómo se interpreta la materia tributaria? En materia tributaria, la norma octava del título preliminar del Código Tributario establece que al aplicar las normas tributarias pueden usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. No obstante, nos señala que en vía de interpretación no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados en la ley. Ello en concordancia con el principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque si solamente los tributos se crean, modifican o extinguen por ley, pues yo no puedo ampliar o considerar que hay algún supuesto en una ley cuando la ley no lo contempla. Tengo que ser muy respetuoso del principio de reserva de ley. Al respecto, podemos decir que los tributos no pueden crearse por interpretación extensiva. Cuando hay una interpretación extensiva, ¿no?, cuando no hay vacío legal y se aplica la ratio legis o la razón de la norma. No, a la misma razón, el mismo derecho. Entonces, si me grabó esta situación, también debe grabarla. Pero no, eso no se puede en materia tributaria. Los tributos no deben aplicarse a supuestos distintos a los que ella regula. No se puede usar la integración normativa. ¿Cuándo ocurre la integración? ¿No es cierto? Cuando en ausencia de una norma concreta o ante un vacío o una laguna se recurre a los métodos de interpretación para subsanar la falencia. En esa medida está prohibida la analogía. Como saben, en la analogía, cuando hay dos hechos similares y uno no está comprendido en la norma y aplico al segundo hecho en la consecuencia del hecho 1, pues ahí hay analogía. Eso tampoco se puede en materia tributaria. Tenemos que respetar el principio de reserva de ley.
Otros temas importantes a tener en cuenta en materia tributaria es que las normas especiales priman sobre la general. El derecho tributario es especial, ¿no? Contiene una especialidad. Hay un dicho en latín, ¿no?, que dice que una norma especial deroga a la norma general. Eso es muy importante en materia tributaria. La norma especial prima sobre la general. Y bueno, volver a repetirles, ¿no?, que el artículo 154 del Código Tributario regula la jurisprudencia de observancia obligatoria, y la cual es fuente de derecho, y el artículo 102 del Código Tributario ejerce el control de legalidad. Es decir, que el Tribunal Fiscal, entre una norma reglamentaria y la ley, debe elegir por la ley. Es de recordar que las reglas en materia tributaria son normas abstractas que se deben aplicar a casos concretos. En el derecho tributario es muy importante que el hecho hipotético debe guardar identidad o uno producido en la realidad. Y recién ante tal coincidencia puede exigirse la consecuencia, que no es otra que pagar un tributo. Esa coincidencia entre la realidad y el hecho hipotético establecido en la norma se llama subsunción de los hechos o presupuestos normativos. Esa coincidencia implica dos preguntas. ¿Qué se ha querido regular? ¿Qué se ha producido? Si se ha producido lo que se ha querido regular, ha habido una subsunción de los hechos o de los presupuestos normativos, y por ende va a haber obligación de pagar el tributo. Espero que esta clase les haya sido útil. Nos vemos en la clase 4.